quería que le contáramos a nuestra audiencia y entre nosotros que quedara claro, por lo menos con el Pampa Mónaco, hasta acá, qué se sabe. Y preguntarte a vos, agradeciéndote que estés ahí, ¿qué lleva, si esto realmente es así, a una madre a matar ya no solo a su marido, sino a 2 de sus hijos? 2 personas que, nada, que crió, que amó, que cuidó, que parió. Te escuchamos, Enrique, y empezá por donde vos quieras. Bueno, empiezo por saludarlos a todos, tengan muy buenas tardes. En realidad creo que, desconozco, perdón, el nombre, pero alguien mencionó ahí en la mesa, y de manera muy acertada, que yo creo que si bien es madre, hay que poner por delante el cuadro o la hipótesis primaria que está manejando. Y eso tiene que ver si esa madre en realidad tiene una mente colapsada, fragmentada, que tiene un problema de salud mental tan estigmatizado el tema, tan negado, ¿no? Ahí comentaron, si alguien tiene cáncer, se conmiseran, si alguien tiene un problema psiquiátrico, hasta una depresión, tal o demás, hasta están buscando cuál es la razón de ello. En realidad eso ya no sigue siendo una madre, claro está, pero sigue siendo una madre que está enferma. Yo no voy a defender ahora, pero es que es víctima de una patología, y que en su fragmentación, y eso es la psicosis, es una mente que no está conectada con la realidad y que puede tener extrapolaciones de todo tipo, y eso se llama delirio, que puede tener hasta imágenes y mensajes en su cabeza de todo tipo, y eso se llaman alucinaciones. Puede obrar y va a obrar obviamente de una manera por fuera de la esperada. Por eso no se puede entender. Y por eso Pampa decía algo que hemos hablado antes, que el tema de los filicidios que se dan en otro contexto con chicos más chicos, son frecuentes. Ahora, una acotación que creo que es importantísimo que la aclare: las enfermedades mentales no son sinónimo de violencia, sino de alguna manera todo lo contrario. Es decir, los delitos cruentos los comete mucho más la gente, entre comillas, sin un diagnóstico médico, sin ninguna patología psiquiátrica. Pero de alguna manera, como todos esperamos, de alguna manera entender, como vos decís, me hace ruido, hace esto, el otro, entender qué nos pasa a nosotros frente a esto, a ese absurdo. Sí, claro. Buscamos una solución por fuera, es decir, en algún punto deshumanizamos a la persona con una enfermedad mental y decimos, no, tiene que haber perdido las características que la hacen humano. En realidad es una persona que está, pero digamos, ustedes recordarán el crimen del country de San Vicente, no me acuerdo si el nombre era Adriana Cruz, no sé por qué me diré ese nombre, pero esa mujer tenía internaciones, tenía denuncias, tiene todo, y finalmente mata a 1 o 2 de sus hijos. Y en realidad el tema es cómo llega una persona, no en un solo episodio, que sería la psicosis breve o brote psicótico, a veces se lo conocen los medios, sino en una secuencia en la cual van a intervenir una infinidad de factores y una infinidad de toma de datos. Ustedes me dicen, bueno, escribió esto, pasó esto, posteó esto. Bueno, todos esos son, de alguna manera, indicios para una causa judicial. También son indicios en la práctica clínica. El gran tema es que acá no lograron perforar la barrera de la alerta y de la acción consecuente con esa alerta, ¿no? Porque doctor, además... puede ser, perdón, que haya dejado de tomar medicación en los últimos tiempos, que es lo que se comentaba hoy, y tal vez ese cambio en su personalidad. Bueno, por de pronto sí, 2 hipótesis: si padecía una enfermedad mental, si tenía medicación y si pasaba esto, todos sí, pero supongamos, sí, claro, digamos, si ahí alguien mencionó antipsicóticos y demás, supongamos que la hipótesis de una psicosis reactiva, breve o como se llame, sea la adecuada. Evidentemente la misma puede verse en el contexto de que esa medicación, que tiene un control sintomático, es decir, no cura nada, sino que controla los síntomas delirantes, alucinatorios o la ideación de algún tipo, sin medicación y con un factor desencadenante que en realidad es un factor gatillo, porque no es algo concreto, tampoco busquemos necesariamente una conflictividad familiar, pero algún factor que en una de esas, en otro momento, una persona puede metabolizar de alguna manera, esa persona no lo puede más que actuar. Enrique, pero lo que estaba diciendo recién Mariano, creo que fue Roa, que la señora que trabajaba en la casa empezó a notar un comportamiento extraño en los días previos a él. Y ahí tiene que ver lo que él dice de los indicios. No, por eso, pero digo, ¿cómo uno puede...? Porque hay un montón de personas, y mucho más después de la pandemia, pero no solo personas adultas, adolescentes, personas que no han quedado bien y que, como dice Débora, la salud mental pareciera que es una cosa que todo el mundo toma con pinzas y nadie... Pero yo lo que digo es, esos indicios
no pudieron llamar la atención del marido, de algún integrante de la familia. Digamos, ¿qué tipo de indicios empezás a notar para pensar que terminás matando gente? Porque digo, ¿cuáles son los indicios? ¿Cuáles son las reacciones? ¿Cómo actúa una persona con problemas de salud mental y medicada? ¿Cómo pasás de eso a que esté planeando unos días antes una masacre? O sea, ¿cuáles son los detalles a tener en cuenta? Es como, entiendo que te puede parecer hasta absurda o infantil la pregunta, pero es como que es como digo, ¿en qué momento vos, a una persona que tenés en tu casa, que conoces, todos tenemos una persona en nuestra familia seguramente que tienen problemas de salud mental, que tienen depresión, la seguimos, estamos, acompañamos. Ahora, hay un momento en que no estamos las 24 horas. ¿Cuándo prestarle atención a alguien que puede cometer una cosa semejante o quitarse su propia vida, ¿no? Algo habría visto, esto es información de ahora, de hoy a la mañana, alguien que conoce a Bernardo, que trabajaba con Bernardo. Nunca Bernardo decían que hablaba del tema familiar, salvo que decía que quería siempre salvar, él estaba muy compenetrado con la familia, como salvarla de algo, como protegerla de algo. No se sabe bien eso de qué era, por eso quiero ser muy riguroso con información. Evidentemente, Bernardo, algo o algunos indicios para que alguien esté medicado debería ser algún Pero además tratamiento. otra cosa, Enrique recién hablaba de los indicios y Viviana se pregunta con mucha coherencia ¿cuáles son los indicios? Primero, cuando una persona, no soy yo el especialista, Enrique, pero me parece que cuando una persona tiene un familiar con inconvenientes de salud mental, estar presente, controlar que tome los medicamentos, cuando hay indicios de cosas distintas, algo que se sale de lo cotidiano, consultar con su médico, incitar a llevar al médico. No es el primer caso de indicios, como por ejemplo, en este caso que voy a nombrar yo, no fue la familia, pero ¿se acuerdan ese muchacho que tenía problemas de salud mental, que terminó matando a alguien en Recoleta, creo que fue hace poco? El Chano es uno de ellos. Bueno, Chano, pero más allá de eso, digo, cuando uno habla de problemas de salud mental, hay que tener un control, porque si esas personas están medicadas, a veces inclusive la medicación puede fallar o el cuerpo se puede adaptar. Está bien, Debbie, pero digo, el tema es cómo... Algo distinto, Viviana, cuando tu cotidianidad va por un lado y esa persona que está siendo medicada empieza a hacer cosas distintas, como por ejemplo cuenta la empleada doméstica, que quería privacidad, que no quería... Bueno, hay cosas que pasan distinto a lo cotidiano. Ese es el gran tema de la discusión que se da por eso le estoy preguntando por la salud mental. Viste que la salud mental... El doctor me interesa escucharlo porque digo... Si hay indicios en los que esa persona se sale de su eje cotidiano, ahí es cuando está la alerta y no dejarlo pasar. No hay que subestimar a ningún indicio. Está bien, pero la alerta, claro, igual el doctor que lo explique. Que eso termine en una masacre. Pero esto pasó muchas veces. Hay una ley de salud mental que es muy cuestionada y se va a empezar a hablar de esto ahora de vuelta. Porque no se pone posiblemente como se cree, no se usa la ley. Posiblemente como se cree, que es que esta mujer tenía problemas porque estaba en tratamiento. Los medicamentos, acá me están diciendo, los medicamentos que tomaba, alguien se los recetó. O sea, estaba en tratamiento. Hay alguien que advertía que podía pasar esto. No haberlo tomado. Ahora, bueno, pero el gran tema es si a vos si vos te lo podías prevenir o no, si lo podías ver que... Por eso, ¿cómo uno sabe eso? Porque, nada, tenemos 1 millón de preguntas para hacerte, Enrique. Te das cuenta que así debe estar la gente en la casa. Uno entiende que tiene un problema de salud mental, pero lo que uno nunca se imagina es que es una persona, sea quien fuere, va a terminar matando a toda la familia. ¿Puedo contestarles? Por supuesto. Sí. Sería lo ideal. A ver, porque creo que está bien como demostración de la angustia que genera. Y me parece que es muy interesante. Y si me permiten, vamos a hacer una mini terapia de grupo sobre esto, porque favor. Evidentemente... A ver, el primer punto, ¿hay indicadores de que alguien va a matar? No hay indicadores de que alguien va a matar, a menos que sean concretos. Segundo, estoy tratando de memorizar. ¿Hubo planificación? No, en principio si se trata de un episodio psicótico, de una mente fragmentada, además no se supone una planificación, y mucho menos si dio una vuelta más al fenómeno. Aun cuando hubiese una pseudo planificación en un contexto delirante, no se llama eso planificación, es decir, no es un crimen que se comete en el armado, llamémoslo neurótico, en contacto con la realidad. Tercero, y me parece el tema central, y digo esto y quizás ya con esto me doy por contento. Por favor, saquémosle a la gente estos miedos que ustedes expresan tan bien, y me parece que en definitiva cumplen con su tarea en los medios expresando el malestar, el dolor, la inquietud de la gente, en que la enfermedad mental no es esto. Es decir, ahí comentaban antes que si uno toma el cuidado de tomar ciertos indicadores, ciertas cuestiones, cambios de comportamiento y demás,
y hace la consulta, al igual que hace con el cardiólogo, con el dermatólogo u odontólogo, a otro nivel, uno puede tener unas medidas preventivas. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de todo indicio, porque si no, hoy, post facto, una vez terminado, todo elemento parece conducir a alguna parte y en realidad nos angustia mucho. ¿Y qué pasa en la práctica? Yo le comentaba al Pampa antes que en el día de hoy, a mí me pasó en mi teléfono que me escribían 2 o 3 personas diciendo: está pasando algo muy parecido a lo de Villa Crespo en mi familia. ¿Qué es lo que veían? Básicamente veían un miembro de la familia o nervioso o agresivo o algo, y justamente porque está con medicación psiquiátrica, es decir, tenemos que salir de la idea que la medicación psiquiátrica, el tratamiento psiquiátrico, el padecer una patología mental es indicador de esto. Esto, digamos, que una persona con patología psiquiátrica haya hecho esto, no significa que las personas con patología psiquiátrica son homicidas. Ahora, pero una persona que... Quiero terminar un segundito. Y solamente cerrando esto con esto. En definitiva, hay muchos elementos a considerar, es cierto, pero en una de esas lo que también hay que pensar en que uno en la propia angustia intenta darle sentido a cosas que en una de esas luego son accesorias y que no tienen demasiada importancia en la síntesis del fenómeno. Perdón. No, porque ya lo dejo a Damián, por supuesto que es para terapia de grupo esto, y por supuesto que angustia muchísimo porque Pampa está relatando que tenía a la mujer la uña de su hijo y pelos en la mano tratando de defenderse, y a un hijo que es lo más valioso que tenemos en la vida, solo te lo imaginás protegiéndolo. Por lo tanto, no solo porque soy madre, o sea, me mata la historia, me mata. Lo que yo digo es, si una persona, pero perdón, esto te pregunto, Doc, si una persona con problemas de salud mental, cuando hace terapia o va al psiquiatra, le dice, por ejemplo, que tiene fantasías de matar a la familia o que se le cruzan pensamientos o no. Digo, porque tal vez esta mujer, suponiendo que tenía un psiquiatra o un psicólogo, digo, tal vez alguna vez le contó que tenía la fantasía de matar a su familia, o tal vez la gente que mata nunca dice... digo, un pedófilo no dice que es pedófilo y seguramente es el tipo más simpático del colegio. Y puede ser el cura que confiesa a los chicos. Quiero decir, ese tipo no va a decir quiero violar chicos o tengo deseos con menores de edad. Digo, una persona que mata a sus hijos, yo ya lo corro al marido inclusive, porque lo digo como madre. Una mujer que mata a sus hijos, ¿alguna vez confiesa en una terapia con su psiquiatra? ¿Tengo la fantasía de matarlos? ¿O es algo que hasta el propio psiquiatra de esta mujer dice... impresionante, nunca lo habíamos conversado? A ver, la génesis de los delitos, cuando ocurren, en realidad son el pasaje al acto de algo. Fantasías podemos tener de todo tipo y bueno, todos nos hacemos cargo de nuestras elaboraciones personales, de nuestras propias fantasías o no, según sea el caso. Ahora, lo que evalúa normalmente el índice de peligrosidad está dado por la potencialidad del pasaje de esa fantasía al acto concreto. Vos mencionabas el caso de la sexualidad con menores, de cualquiera de las formas del abuso que existe en multiplicidad. De lo que son crímenes. Ahora, yo lo que te estaba por decir era algo que vos enganchaste inmediatamente y por favor, lo de terapia de grupo fue una morada, no fue una observación de terapéutica. Lo que me refería es que, por favor, olvidémonos del rol de madre en sí mismo como estructura, ya que ese rol simbólico sería demonizar a esa madre e imaginar que transgrede un lugar, y en realidad la transgresión está dada desde el momento que yo pierdo contacto con la realidad, y eso es lo que se llama psicosis. Psicosis es pérdida de contacto con la realidad. Ahora, entonces, entiendo perfectamente, pero permitime que te diga que como madre es como que me cuesta mucho más entenderlo. Por eso te separo al marido de los hijos. Entiendo lo que le pasa, entiendo que... Pero entiendo perfectamente lo que vos decís, pero es como... Pero es que vos, Viviana, te lo preguntás como una persona que está en su eje sin no, claro, por supuesto. Yo quería preguntarle, que me llamó la atención del relato de Pampa, esto del silencio, de que no se escucharon gritos, y tal vez sea un error mío o el prejuicio, y recuerdo casos como Matías Saleo, como Chano, en un brote psicótico, gritaban, manifestaban fuerte, imagino, tal vez por ver películas, que alguien cuando mata en medio de un brote psicótico grita y apuñala, grita. ¿Es normal que sea en silencio esto?
A ver, es que yo creo que son las generales del caso y aprovecho para contestar parte de lo que intentaba anteriormente. Es que por un lado cada caso es diferente. Por otro lado, como estamos hablando de una eclosión de esa pérdida de contacto con la realidad, si quieren en términos antiguos, de lo inconsciente hacia afuera, en definitiva el planteo es que esa persona, estamos hablando casi como... Es factible que en un sueño, si alguien me pregunta, hago una metáfora, en un sueño uno sueñe tal cosa y uno puede soñar cualquier cosa. ¿Cuál es el problema? Que una persona transgrede la norma, esa norma que es el entrar a la psicosis. Obviamente y afortunadamente vos, Viviana, no lo entendés porque sos una madre que como lo comentan, está en su eje. Todos tenemos una estructura dentro de todo neurótica, que es neurótica, que tenemos contacto con la realidad. No se enojamos, nos deprimimos, pasa todo, pero el contacto con la realidad. Porque cuando yo pierdo ese contacto me vuelvo una persona que en situación de riesgo, de peligro, no solamente para mí, sino para los demás. Entonces, ¿qué puede pasar? Y la modalidad del crimen puede ser enorme, puede ser muy diversa. Preguntaban hoy el tipo de arma, el uso, y la verdad tiene sí un contenido simbólico, pero quizás el punto central en una parte sea qué está pasando para que esta situación llegue a este desenlace, ¿no? Después, las modalidades son infinitas y cada caso... lo que usted dice que no se puede... Perdón, estoy recibiendo mensajes mientras estamos hablando y discutiendo y alguien que escuchó lo que yo conté hace un rato con respecto a que ayer cuando estaba yendo me recibo un mensaje de una amenaza de bomba, cuando el presidente de la AMIA llama. Por otro lado, lo digo con mucho cuidado esto, ¿no? Porque es delicado, pero digo, empiezan a aparecer un montón de historias y me dicen, ojo con ese dato que estás dando, ojo a favor, no en contra. Se habla también de matanza. Están comparando la escena con la escena de la muerte de Nisman. Quiero decir, no estoy diciendo que nada de todo lo que estamos diciendo sea cierto, ¿eh? Digo, son algunas de las hipótesis de las cosas que están llegando. ¿Por qué relación? No entiendo por qué están hablando hasta inclusive de una doble vida de una de las personas que están sin vida. Digo... justamente yo tengo información. Digo, mientras está pasando el programa, está pasando todo y están pasando... Yo te juro que más allá de que hoy entendí que el tema iba por otro lado, yo ayer estaba con alguien que me llamó del lugar donde me dijeron no nos dejan salir de tal lugar porque hay una amenaza de bomba. Automáticamente escucho al presidente de la AMIA solidarizándose y automáticamente a mí me pasaron un montón de cosas por la cabeza y el corazón que me asustan mucho, mucho por lo que ya todos sabemos y hoy aparece esta teoría. Entonces la verdad es que en un país donde a veces dudamos de todo, quiero también que esto que me acaban de pasar, ¿qué información tenés? No, una fuente judicial me está diciendo que justamente lo que llamó la atención es que en la carta que deja esta señora deja el patrón de apertura de un dispositivo electrónico, no se sabe si es de un celular o es de la computadora. Como que habría información ahí. Y justamente... Como que habría información. Un segundo. Y me están diciendo que están justamente con la pericia para determinar, porque eso es un mensaje, qué quiso decir o qué quiere que vean las fuentes judiciales dentro de esta información que puede tener este dispositivo electrónico. Es decir, claramente ella, además de dejar una carta, este patrón lo deja para que vean algo. Claro. Ese es el móvil que está tratando de determinar la justicia. ¿Qué pensamos, Pampa, y Roa, de lo que... Volviendo, que todo tiene que ver con la parte psiquiátrica, pero digo, cualquier cosa que haya pasado en el matrimonio... No, porque ¿sabes qué estoy pensando también, chicos? Perdón que estoy abriendo 20 ventanas. Estoy pensando, una mujer con antecedentes psiquiátricos es más fácil de culpar que una mujer que no los tuviera. Claramente. Estoy pensando si no fuera lo que estamos pensando que es. Pero perdón, ¿entiende? no hay ninguna duda de lo que pasó ahí adentro. Claro, ¿O sí? No. Bueno, supongo que no, tiene duda. pero digo, vos no tenés ninguna duda, Pampa. Yo no, la justicia no tiene dudas que acá no hubo terceras personas, como se dice. No, ni siquiera, a ver, y además también, el tema cuál fue el disparador, lo que dicen ustedes que es interesante, obvio que ahora sale una caja de Pandora, ahora con el tema ese de la clave de un celular, que habría información ahí, uno tiende a creer que podría haber habido una infidelidad.
y que eso haya sido el disparador para que esta mujer haya A dejado. mí me llama la atención, te digo sinceramente, O sea, que salga a hablar inmediatamente el presidente de la AMIA. Es la única cosa que a mí... Pero forman parte de la comunidad Claro, judía, sí, van sí, a la son- ORD, Sí, tiene sí, que ver fueron con a la ORD, fueron Lo a la primero ORD, que sí, se sí. sospechó era que había algo A la ORD de detrás, Almagro, sí. porque apenas recibimos la información esto es una bomba, 4 integrantes de una familia dentro de un departamento muertos, asesinados, pero después con el devenir de la investigación, poco tiempo después empiezan a atar cabos. La casa estaba en perfectas condiciones, las 2 puertas blindadas estaban cerradas desde adentro, la mucama abrió con su llave porque tenía... Digo, nada hace presumir que haya una muerte violenta practicada o llevada adelante por terceras personas. O sí. A ver, perdón, O sí, vamos, ese era el vamos tema. a despedirlo. O sí, perdón. todavía no se Chicos, sabe eso, perdón, porque sí. vamos a despedirlo, Enrique, para poder seguir con el tema desde la casa. Enrique, lo que quieras decir para cerrar y como siempre agradeciéndote tu tiempo y tus palabras. No, solamente eso, reafirmar que por favor controlemos también, digo, ustedes en el rol que también están cumpliendo de difundir esto, que ayudemos a quitar el estigma sobre la enfermedad mental, porque si no, en general, lo que hay es mucho miedo a que esto sea casi una enfermedad contagiosa, ¿no? Y lo único contagioso es el miedo. Y yo recordaba algo que vos fuiste una punta de lanza y por eso has recibido tantos golpes. Una última entrevista que tuvimos épocas de pandemia y demás, vos me preguntabas acertadamente y yo te contestaba que se venían tiempos difíciles en lo psicológico, en la salud mental en la Argentina. Y bueno, acá tenemos parte de la cosecha, ¿no? No solamente en esto, sino todas las cosas que vemos todos los días. Y por eso es tan acuciante que transformemos el tema de la salud mental en un tema central y perdamos el miedo. Ahí te comentaban antes de, por favor, tratarlo como tal cosa. Te duele el pecho, vas a ver un cardiólogo, no lo deja pasar. Gracias por la invitación. Gracias, Enrique, un placer como siempre. Claro. Ya nos vamos con Matías.